Hola, muy buenos días, estudiantes de octavo grado. Les habla su profesor Jesús Manuel Bustillo Tapias, licenciado en Ciencias Sociales y egresado de la Universidad del Atlántico. Tengan todos ustedes un cordial saludo. En el día de hoy he realizado este video con el objetivo de apoyarlos en la realización de la guía número 4. Los invito a observarlo y de esta forma se facilitará la comprensión de la temática del reparto de África. Posteriormente los estaré citando para un encuentro virtual. Dios me los bendiga. A disfrutar el video. La temática a explicar en el día de hoy se titula El reparto de África. Es muy importante esta temática porque este es un continente que históricamente ha sido maltratado, ha sido ultrajado por diferentes potencias. Será por sus grandes riquezas, será porque es un continente que tiene acceso a 3 océanos diferentes, como lo son el Océano Atlántico, el Océano Índico y el Océano Glaciar Antártico. Y como si fuera poco, también tiene comunicación con el continente europeo, asiático, a través del mar Mediterráneo. Entonces, de esta forma podemos ver cómo es un continente que tiene muchos privilegios, pero que esos mismos privilegios lo llevaron a su condena. Lastimosamente, el imperialismo, la raza superior o la que se impuso por encima de las otras, fue capaz de destruirlo y llevarlo casi hasta las ruinas. Antes de observar cómo se maltrató a este continente, nos vamos un poco al finales del siglo XV, cuando las potencias europeas, principalmente España, quien fue la que lideró en su primer momento viajes de conquista, viajes que iban en una dirección diferente, iban hacia la India y sin querer se encontraron al continente americano. Es importante entonces cómo desde 1492, cuando se llega a América, las otras potencias, tales como Portugal, tales como Francia, tales como Gran Bretaña, entre otras, comienzan una lucha incansable por dominar territorios. Recordemos que a nivel político significaba mucho. Quien poseía el territorio poseía gran poder. Por lo tanto, estas potencias luchaban entre sí por conquistar la mayor parte de territorios. De igual forma, a nivel económico, conquistar nuevos territorios era muy importante, pues iban a contar con nuevas materias primas, iban a encontrar con nuevas rutas comerciales. Por lo tanto, todas estas potencias iniciaron un proceso de imperialismo que acabó con muchas vidas, que exterminó a grupos humanos completos simplemente por ser considerados como no civilizados, como lo fueron los aborígenes del continente americano. Obviamente, la cultura europea, esa cultura blanca, se impone sobre las demás. Esto es para hacer un pequeño esbozo y poder comprender por qué el continente africano fue objeto de conquista en el siglo XIX y siglo XX. Obviamente ustedes saben que desde la llegada de los españoles y de las potencias europeas a finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, generó para estas potencias grandes ingresos. Pero más adelante, en el siglo XVIII, cuando ya iniciaron los procesos de independencia en América, donde se presentó la revolución de las 13 colonias, cuando por fin expulsaron a los británicos de las colonias del norte. En América, los virreinatos liderados por España
también fueron disueltos por los intereses de independencia de los criollos americanos. Sin embargo, una vez se quedan sin estos territorios, obviamente pierden una gran mina de oro. Ya no iban a tener el mismo control sobre los recién independizados países del continente americano. Por lo tanto, potencias como Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Italia y el Imperio Austrohúngaro buscan entonces la lucha constante para conquistar otras tierras. Y obviamente, el territorio más débil en su momento, quien fue considerado como inferior en ese contexto histórico, fue desafortunadamente el continente africano, quien por muchas condiciones culturales históricas fue mantenido como continente inferior y fue objeto de los siguientes fenómenos. Se presenta por un lado el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Es un concepto muy importante que se debe tener claro. Es una actitud o forma de actuación política basada en dominar otras tierras y comunidades usando el poder militar o económico. ¿Qué quiere decir esto? Es como una ideología donde los países más poderosos a nivel político, a nivel económico y obviamente a nivel militar inician procesos de conquista en otros territorios a través de la fuerza. Y entonces vienen estas potencias y envían fuerzas militares hacia el continente africano. Ese imperialismo termina convertido en un colonialismo, el cual es un sistema político y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia. Es decir, todo inicia con un proceso de imperialismo, es decir, la potencia más fuerte se dirige a los países más debilitados, los invade, los conquista y los convierte en una colonia. ¿Qué es una colonia? Es un territorio dominado, administrado por un país superior, con una fuerza superior, ya sea político, militar. Por ejemplo, las colonias americanas fueron conquistadas a través de un imperialismo y eran administradas por las potencias europeas. Lo mismo sucedió en África. Estas potencias comienzan un periodo de expansión hacia el continente africano, donde quien llegaba primero y se apropiaba de un territorio y lo lograba conquistar, ese era el dueño del territorio. África fue el gran pastel del siglo XIX. Fue ese pastel que no tenía quien lo defendiera y por más que su población hizo resistencia, terminó siendo ultrajado y dividido por los intereses de estas potencias. Continuando con esta explicación, podemos observar entonces que ya para el siglo XIX y el siglo XX, cuando inicia el reparto de África, ya las colonias americanas se habían independizado. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, esto llevó a que las potencias buscaran nuevos horizontes para seguir fortaleciendo sus economías. Recuerden que en ese mismo siglo XVIII, también se estaba presentando un gran fenómeno llamado como Revolución Industrial. Y obviamente estas potencias no podían darse el lujo de quedar atrasadas. Recordemos que entre ellas luchaban para ser la principal potencia, para ser la que llevara la batuta o para ser la que llevaba el poder absoluto dentro del territorio europeo. Por eso luchaban incansablemente por apropiarse lo más pronto posible de territorio africano. Pero ¿cuándo inicia? ¿Cuándo inicia formalmente este reparto de África? Fue algo escrito, fue algo formalizado, donde se celebró la llamada Conferencia de Berlín. ¿Qué fue la Conferencia de Berlín? Fue una reunión donde
acudieron los principales representantes de las potencias europeas y acordaron la importancia de repartir el continente africano. Entonces se puede decir que el reparto de África inicia con la Conferencia de Berlín. Las consecuencias de este reparto fueron catastróficas. Obviamente, muerte, explotación, pobreza, destrucción de todas las formas de vidas que se encontraban en un continente maravilloso, en un continente rico en minerales, en rutas comerciales, y lastimosamente no las pudo aprovechar por la ambición de algunas potencias. Se hace de vital importancia aclarar un concepto muy importante que es común encontrar en los libros de historia, el cual se llama la Bella Época. Pero ¿a qué hace referencia esto? Cuando en el siglo XIX inicia este gran reparto de África, ¿saben cómo se llamó? Se llamó la Bella Época. ¿Ok? La Bella Época fue un momento en la historia del siglo XIX y el siglo XX donde se vivió un momento de tranquilidad debido a que los países ya no estaban enfrentándose entre ellos mismos, sino que estaban concentrados en ocupar la mayor parte de territorios en África, Asia y Oceanía. ¿Qué quiere decir esto? Mientras los africanos sufrían en carne propia todos los abusos cometidos por potencias extranjeras, en Europa esto era algo bello, algo donde había tranquilidad, donde había expansión económica, donde había crecimiento económico. Es decir, el crecimiento económico de los europeos surgió a través del sufrimiento de los africanos. Para ellos fue un momento de tranquilidad. ¿Será que para los africanos pudo ser esto una bella época? Claro que no. Para los africanos fue un momento horrible, fue un momento de explotación, fue un momento que no hubieran deseado en la historia. Pero como los europeos no sufrían eso, simplemente se beneficiaban de todos los recursos que explotaban en el continente africano. Por tal motivo se conoce entonces como un momento esplendoroso, como un momento de paz. Pero esa paz se iba a ver frustrada, porque cuando alguien tiene una ambición profunda, como era el caso de las potencias, Inglaterra, España, Portugal, Alemania principalmente, ¿ok? Cuando esa ambición es muy grande y se termina el territorio a repartir, es decir, cuando ya no existe territorio a donde expandirse, cuando ya no había ni un centímetro de tierra en África para repartir, ¿a dónde creen que se dirigió entonces el imperialismo? Es decir, ya comenzaron a chocar los intereses de cada potencia. Entonces, vamos a encontrar territorios que tenían muchas colonias y vamos a encontrar potencias que habían llegado a África, pero que no habían logrado conquistar prácticamente nada. Esto crea intereses de invadir territorios que pertenecían a otra potencia. Esta ambición nos llevó a una gran guerra, la cual se explicará un poco más adelante. Aquí podemos observar el continente africano con sus respectivas potencias: España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y Bélgica. Podemos observar que las potencias que tienen mayor territorio son Francia y Reino Unido. ¿Ok? Y podemos también evidenciar que potencias como Alemania quedaron con pocos territorios. Aquí podemos ver la parte que pertenecía a Alemania. Acá también lo podemos observar. Y acá también lo podemos observar. ¿Qué va a pasar? Alemania quedó insatisfecha con el reparto que se había hecho en el continente africano. Aunque fue la promotora formal, quedó con pocos territorios.
Esto obviamente iba a fomentar una gran inconformidad que iba a terminar en un futuro desastroso. En el siguiente mapa podemos observar algo muy importante y que también debemos tener muy claro. África no fue el único continente objeto de conquista. También fue Oceanía, también fue parte del continente asiático, ¿ok? Sin embargo, podemos evidenciar que todo el continente africano fue conquistado por las potencias europeas, al igual que el continente de Oceanía, que quedó en poder de Inglaterra. El mundo estaba fragmentado, el mundo estaba dividido y ahora cada potencia tenía intereses en los territorios que pertenecían a las otras potencias. Es decir, el imperialismo fue la base para una futura guerra, la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Porque comenzaron entonces a surgir alianzas entre las mismas potencias para comenzar a invadir territorios que pertenecían a otras, como fue el caso de la Triple Alianza, que estaba constituida por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, quienes habían quedado muy inconformes por el reparto que se hizo de las colonias africanas. Obviamente estos países tenían ganas de más, querían más territorios y los llevó a buscar la forma de invadir territorios que pertenecían a otras potencias. De igual forma, los que ya habían ganado mucho, obviamente no se iban a dejar quitar nada. Entonces, vamos a encontrar la Triple Entente, que estaba conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, quienes habían logrado un poder impresionante tanto en el continente africano, tanto en el continente asiático y en Oceanía. Obviamente, el que tiene mucho no quiere que le quiten nada. Entonces, el mundo quedó dividido en dos fracciones, ¿ok? Entre las potencias que tenían el poder de muchas colonias y entre las potencias que querían más territorios. Esta tensión acabó con esa bella época. Esta tensión acabó con la prosperidad que se evidenciaba en Europa. ¿Qué sucede? Entonces comenzó un proceso donde cada país comenzó a armarse militarmente, nuevos armamentos, porque sabían que se acercaba un enfrentamiento que quedaría en la historia marcada, la Primera Guerra Mundial, la cual será explicada y profundizada en próximas clases. De todas formas, antes de finalizar, se hace de vital importancia aclarar dos conceptos que están muy relacionados, que se encuentran en la guía y que quiero que ustedes tengan claro, los cuales son enclave y exclave. ¿Qué sucede? Un enclave es un territorio o grupo humano que se encuentra inserto dentro de otro, con características diferentes, especialmente de tipo político, administrativo, religioso, étnico o geográfico. Un ejemplo claro de enclave es el territorio de Cabinda, el cual se encuentra ubicado en lo que hoy es República Democrática del Congo. En la parte costera podemos observar, lastimosamente se ve muy borroso, pero en la parte costera aquí se puede observar que dice Cabinda y que administrativamente es un territorio que pertenece a lo que hoy en día es Angola, pero que no se encuentra directamente unida a Angola, sino al territorio de la República Democrática del Congo. Entonces, cuando un territorio está rodeado por otro territorio, pero pertenece administrativamente a otro país, es un enclave. No se les olvide eso jamás. Pero al mismo tiempo, ese territorio es un exclave, debido a que es una parte de un país separada físicamente
de la parte principal de este. Es decir, Cabinda se encuentra separada físicamente de Angola, pero pertenece a Angola. Y al mismo tiempo se encuentra insertado dentro de un territorio con una cultura muchas veces diferente, pero que pertenece a otro país. No se les olvide esa parte. En caso de alguna duda, pueden acudir a mí. De verdad, muchas gracias por la atención. Espero que este video sea de mucha ayuda para complementar la guía número 4. Que pasen muy bien.